La Guerra de Vietnam fue un conflicto prolongado, costoso y divisivo entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte y República de Vietnam del Sur, cuyo principal aliado era Estados Unidos. Sin embargo, a menudo se pasa por alto y se refiere como una guerra sin sentido que se llevó la vida de más de 3 millones de personas, incluyendo más de 58.000 estadounidenses y 1.5 millones de inocentes civiles vietnamitas. La guerra terminó cuando las fuerzas comunistas se apoderaron del control de República de Vietnam del Sur en 1975 y el país se unificó como la República Socialista de Vietnam al año siguiente. Pero para muchos involucrados, las cicatrices permanecen, y en este video te mostraremos clips grabados durante la guerra para darte una idea del aullido que los soldados y civiles soportaron durante el conflicto de 20 años. Te advertimos que gran parte de este contenido es perturbador y se recomienda discreción al espectador, pero esperamos que encuentres estos videos tanto informativos como educativos. Ser un soldado en un país extranjero puede ser aterrador. No saber cuándo podría suceder algo en cualquier momento y tener que estar constantemente en guardia puede pasar factura mentalmente al cuerpo humano. Esta era una lucha diaria para todos los soldados en combate activo, sin importar en qué guerra estuvieran. En el siguiente video, ves un ejemplo de lo impredecible que puede ser la guerra. Durante un reportaje de CBS News en el que están siguiendo a un grupo de soldados y dando historias de fondo sobre cada hombre, el pelotón de repente es atacado por un escuadrón de Viet Cong. El tiroteo duró varios minutos, y el sargento del pelotón recibió 2 disparos en la pierna, pero aún logra responder a las preguntas del reportero de campo antes de ser evacuado en helicóptero a un hospital cercano. Echa un vistazo a esto. Tráelo de vuelta si puedes. ¿Puedes moverlo? 2-0 desde el humo, a unos 100 metros de distancia. Te ajustaré desde allí. Tráelo de vuelta aquí. Recuerda detener la hemorragia. El reportero de noticias lo resumió mejor con la palabra desgarrador. Ver combate activo, que es la vida real, y no algo de una película de acción, te impacta de una manera diferente. No hay explosiones locas y exageradas, y parece terminar tan abruptamente como comenzó. Esta era la cotidianidad de estos soldados, sin saber cuándo ocurriría algo así. No podemos imaginar lo aterrador que sería estar constantemente en alerta de un tiroteo como este. El sargento pudo sobrevivir a sus heridas y salir de la zona de combate. Numerosas batallas ocurrieron en la Guerra de Vietnam. Algunas fueron importantes y otras fueron un derramamiento de sangre sin sentido. Sin embargo, ninguna pareció ser tan sin sentido y frenéticamente idiota como la batalla de Hamburger Hill. La batalla duró 10 días y resultó en la muerte de 72 soldados estadounidenses y más de 600 soldados norvietnamitas. La razón por la que la batalla causó controversia fue porque no había absolutamente ninguna ventaja estratégica en reclamar la colina. Fue porque los soldados norvietnamitas ocupaban la colina, pensando que sería fácil de capturar. Las fuerzas de EEU se enfrentaron a ellos. Observa estas imágenes de la misma batalla. ¿Qué tal si lo revisamos aquí? ¿Hay algo aparente? En este momento, tienen al enemigo atrapado en un cuenco al oeste de la mayor parte de la colina. Más de 700 personas perdieron sus vidas por algo que ni siquiera sería un factor clave en la guerra, y muchos comenzaron a cuestionar la razón por la que se inició en primer lugar.
El nombre en sí, Hamburger Hill, es bastante mórbido, ya que obtuvo su nombre de los soldados que se referían a la zona como una batalla tan feroz que muchos soldados terminaron siendo masticados como carne de hamburguesa. Los bombardeos son parte de la guerra moderna por su facilidad de lanzamiento y el daño devastador que pueden causar. No es difícil entender por qué se han llevado a cabo tantos bombardeos en las guerras del pasado. Esto no fue diferente en la guerra de Vietnam, ya que hubo innumerables bombardeos masivos en todo el norte de Vietnam, y las muchas bajas que resultaron de estos actos son verdaderamente horribles. Muchas, si no la mayoría de las víctimas de estos ataques eran civiles, desde trabajadores normales hasta niños atrapados en el país devastado por la guerra y sin medios para escapar. Las siguientes imágenes muestran una rara y detallada mirada a la absoluta devastación que estas incursiones de bombardeo eran capaces de causar. Echa un vistazo. Es verdaderamente aterrador y asombroso que nosotros como humanos hayamos podido dominar el acto de crear dispositivos que extinguen la vida tan rápidamente y violentamente. Como dijimos en el video, los soldados estaban siempre alerta por posibles ataques sorpresa. Y no saber qué podría tener el enemigo a su disposición era algo demasiado familiar para muchos de los soldados en cada pelotón. En el video siguiente, un escuadrón de soldados estadounidenses es emboscado por soldados franceses. En los primeros momentos, un soldado es asesinado y otros dos resultan heridos. Los horrores de la guerra son evidentes aquí, con soldados reagrupándose y luchando para repeler al enemigo y salvar a sus compañeros simultáneamente. Explica la prevalencia de trastornos como el estrés postraumático en soldados retornados de zonas de alto riesgo de muerte. Gracias por ver. Las guerras suelen ser representadas de manera poco realista en películas, televisión y videojuegos. Pero para entender los horrores, la camaradería, las celebraciones y las tragedias de la guerra, es necesario estar allí y participar en ella. Si eres un veterano o sirves activamente, tienes nuestro máximo respeto. El siguiente video es de Guillermo Earhart, quien sirvió en la guerra de Vietnam. En la entrevista, habla sobre lo que vio, y es una visión fascinante de lo que los soldados experimentaron durante la guerra de Vietnam. Bueno, cuando llegué a Vietnam, literalmente esperaba ser recibido con los brazos abiertos por la gente de Vietnam. Tenía en mi cabeza los noticieros en blanco y negro que había visto en el programa Walter Cronkite, 20º siglo de las tropas estadounidenses, atravesando pueblos en Francia y siendo bañados con vino, flores y besos. Y mientras bajábamos, un tipo del batallón al que me asignaron me recogió en un jeep en Vietnam y tuvimos que conducir las 20 millas hasta donde estaba ubicado mi batallón. Y realmente estaba decepcionado de que no hubiera gente parada a lo largo de la carretera saludándome y ofreciéndome flores y cosas. Realmente esperaba ser recibido con los brazos abiertos como un liberador, y era como si fuera invisible.
Jaime y yo fuimos al parque de la pista, donde entraron 2 tractores. Tenían un montón de vietnamitas en la parte superior, vehículos altos y planos, de unos 8 o 9 pies de altura. Y cuando las pistas entraron en el parque, los Marines en la parte superior comenzaron inmediatamente a lanzar a estas personas. Estaban atados de pies y manos, por lo que no tenían forma de amortiguar sus caídas. Y eran hombres mayores, mujeres, niños, no jóvenes. Y no podía creer que estos tipos trataran a estas personas de esta manera, y me volví hacia Jaime y dije, lo agarré del brazo y dije, ¿qué están haciendo esos tipos? Deberíamos estar ayudando a estas personas, no son... Y Jaime se volvió hacia mí, y miró mis manos en su brazo. Sort of los quité, y él dijo, Herardo, es mejor que mantengas la boca cerrada hasta que sepas lo que está pasando por aquí. Y creo que fue en ese punto cuando me di cuenta de que las cosas no eran exactamente lo que estaba esperando. ¿Sabes? La percepción común, la idea que tenía cuando estaba en la escuela secundaria, era que el Viet Cong aterrorizaba a la población vietnamita, los obligaba a luchar contra los estadounidenses bajo pena de muerte. Lo que comencé a entender en Vietnam fue que no necesitaban hacer cosas así. Solo tenían que dejar pasar a una patrulla de Marines por un pueblo. Y lo que quedaba de ese pueblo tenían todos los reclutas que necesitaban. Comencé a entender por qué los vietnamitas no me recibieron con los brazos abiertos, por qué de hecho me odiaban. Pero por supuesto, eso no cambió el hecho de que mis amigos estaban siendo asesinados y heridos todos los días, y el único lugar en el que podías enfocar tu propia ira y miedo era en esos civiles que estaban allí. Y así fue este mecanismo autoperpetuante. Cuanto más tiempo nos quedábamos en Vietnam, más Vietcong había, porque nosotros los creamos, los producimos. ¿Sabes? Los tipos de preguntas que comenzaron a presentarse eran solo las preguntas mismas que eran feas. Y no quería conocer las respuestas. Es como golpear una puerta. Tocas una puerta, y la puerta se abre ligeramente, y detrás de esa puerta está oscuro, y hay ruidos fuertes como si hubiera animales salvajes allí o algo así. Te asomas a la oscuridad, no ves, pero escuchas cosas feas. ¿Quieres entrar a esa habitación? De ninguna manera, simplemente te retiras silenciosamente, cierras la puerta detrás de ti y te alejas de ella. Y eso es lo que estaba pasando. Las preguntas mismas eran demasiado feas para incluso hacerlas, y mucho menos intentar lidiar con las respuestas. También hay un video más de otro soldado de Vietnam, registrando su relato en el que afirma que ha matado a 36 soldados vietnamitas. Puedes decir por la forma en que el soldado cuenta su historia que ha sido severamente dañado por la guerra y las cosas que tuvo que presenciar y hacer. Bueno, mi padre había sido un veterano de la Segunda Guerra Mundial y mi hermano estaba en Vietnam y no podía dejar que me superara. Había una especie de conflicto entre mi hermano y yo sobre quién era mejor en qué. Y tenía que ir porque él estaba allí. Parecía que cada asesinato que cometías te hacía sentir un poco mejor. En otras palabras, había un lugar que hasta cierto punto te alegraba. Quiero decir, no saltaste de alegría y todo eso, pero había un lugar en tu corazón que simplemente te hacía sentir bien. ¿A cuántas personas mataste? 36. ¿Y cómo llevaste la cuenta? Cortándoles las orejas. ¿Sabes tus barras de ducha que tienen los clips de metal en ellas que parecen un llavero? Los engancharon en la presilla de tu cinturón. Algunas personas pensaban que era enfermizo, grotesco, espantoso. Sentían que ya estabas muerto, que no tenías corazón. Podías verlos y pensar, sí, hay tantos allá afuera que ya no van a estar más. Verdaderamente trágico. Esta es una corta selección de videos que muestran los horrores de la guerra de Vietnam. Había muchas más cosas devastadoras sucediendo que no se filmaron, y también hay muchas películas disponibles que no hemos incluido en este video. Gracias por ver, y nos vemos la próxima semana para otro episodio de Guerras del Mundo.